Muy buenas. Estoy contento porque os traigo un pequeño tesoro. Me complace mucho el traer la información que os traigo hoy, pues es una auténtica joya para cualquiera que tenga un mínimo de interés en la persona del maestro o en sus enseñanzas, ya que se trata de los escritos de uno de los que fueron sus testigos originales. Así que primero os voy a hablar un poco de su historia, de su autenticidad y posteriormente de lo que es más importante, que es su contenido. Comenzamos. Corría el diciembre del año 1945 cuando un grupo de campesinos, ya sea por azar o por destino, descubre enterrada en el suelo en unas cuevas cercanas a la localidad de Nag Hammadi, en el Alto de Egipto, una tinaja de cerámica sellada y rompiéndola descubren en su interior un conjunto total de 13 códices que contenían aproximadamente unos 50 documentos entre diferentes evangelios y escritos y que pasaría a conocerse como la Biblioteca de los Textos Gnósticos de Nag Hammadi, de incalculable valor, enterrada durante nada más y nada menos que 16 siglos, desde aproximadamente el siglo IV, debido a la persecución católica de textos considerados por ellos heréticos, y de los que vamos a hablar hoy, especialmente del Evangelio de Tomás, entre ellos del apóstol y testigo original Tomás, que tiene un valor incalculable, pues contiene nada más y nada menos que 117 dichos de Jesús. Así que sin más preámbulos, vamos con ello. ¿Cómo es posible, os podréis preguntar, que siendo textos tan importantes como parte de los testigos originales, este de Tomás y los otros que os he comentado, no pasen a formar parte de los que dicen representar al maestro, no se asuman inmediatamente como parte del mensaje, parte de la verdad, ¿no? Como aquellos que dicen representarle y defender la verdad de sus enseñanzas no adoptan inmediatamente este enorme descubrimiento de hace ya unas décadas, ¿no? No solo es que no los acepte como parte de la doctrina y de su canon y como una nueva revelación de la verdad y un hallazgo que les dé el valor que tiene, sino que si hubiese sido por ellos, no estarían. Habrían desaparecido completamente, pues el motivo de que esta comunidad de Nag Hammadi los escondiese, prácticamente con toda seguridad, se estima que fue la persecución católica de ellos. Gracias a Dios, esta comunidad lo vio venir y los escondió a tiempo para que eso no ocurriese, porque si no, habrían desaparecido por completo, como han desaparecido en otros muchos puntos donde seguro que existían copias de estos documentos. Sin embargo, han desaparecido en todos los lados. Solo se encontraron unos pequeños fragmentos del Evangelio de Tomás en Oxirrinco, que es otra localidad de Egipto, del Alto Egipto, y se descubrieron a finales del siglo XIX. Pero aquí se descubre en su totalidad, junto con otros textos de incalculable valor entre todos, ¿no? Así que no es que sean menos válidos, de hecho su antigüedad es todavía anterior a la de los evangelios que conserva la Iglesia, los evangelios canónicos. Que eso sí que es sospechoso, porque sus evangelios fueron los usados para confeccionar el Nuevo Testamento, digamos. Entonces es un dato muy extraño que, siendo los documentos que ellos usan para realizar el Nuevo Testamento, la confección del Nuevo Testamento, los originales con los que se confeccionó el Nuevo Testamento, no se conservaron, porque estos de Nag Hammadi, las copias, las diferentes copias en otros lugares no se conservan porque ellos las persiguieron y las destruyeron. Pero en el caso de los canónicos no hubo ninguna persecución. Sin embargo, las copias que se conservan son del siglo IV y V, ¿no? A excepción de un pequeño fragmento del
el P52, que se llama, del Evangelio de Juan, que sí que data de entre el año 120-150, pero es un fragmento muy chiquitito del Evangelio. Todo lo demás ya es posterior. O sea que por antigüedad estos documentos descubiertos en Nag Hammadi son anteriores. Por importancia de la autoría, por lo menos en el caso de Tomás, no hay nada que haga sospechar de que no fue el apóstol Tomás el que lo escribió. Él se anuncia como el autor del Evangelio y no hay por qué sospechar de ello, igual que no hay por qué sospechar de los de la Iglesia. No había notarios en aquel entonces que registrasen con el carnet de identidad de Tomás que era Tomás el que había escrito el Evangelio, ¿no? Aunque había costumbre de hacer escritos con la autoría de otros o del maestro, aunque el escrito fuese escrito por un discípulo, a veces era así. Por ejemplo, en el Evangelio de Felipe, que también se encuentra allí en Nag Hammadi, está claro que es un discípulo el que lo escribe, aunque le ponga el nombre de Evangelio de Felipe, porque hace alusión al apóstol Felipe en tercera persona, como si no fuese él, ¿no? Entonces está más o menos claro que no es el Felipe apóstol el que escribe el Evangelio, sino un discípulo de Felipe. Pero en el caso de Tomás, dice claramente que él es el autor del testimonio de Tomás, del Evangelio de Tomás, de estos dichos secretos del Maestro. No hay por qué dudar de ello. Además, como está escrito, que son 117 dichos en los que dice Jesús ha dicho, Jesús ha dicho, Jesús ha dicho, es como si hubiese querido reflejar lo antes posible después de la muerte física del Maestro sus enseñanzas, ¿no? En esa forma está escrito. Luego el Evangelio de Lucas, por ejemplo, se basa hay dichos que solo aparecen en el de Lucas dentro de los canónicos, que parecen extraídos de este Evangelio de Tomás en la investigación que hace Lucas de los textos antiguos, lo que le da otro punto de credibilidad y validez. Y hay fuentes también de primeras iglesias de Egipto que hablan de este Evangelio de Tomás, e incluso dentro de la iglesia que hacen fuentes tempranas que hacen referencia al Evangelio de Tomás. Con lo cual, científicamente y por autoría, es exactamente igual de válido que los que recoge la iglesia, incluso más que en el caso de los de Marcos y Lucas, pues no fueron testigos directos del Maestro ni formaban parte de los primeros discípulos, no ya apóstoles, sino ni siquiera de los discípulos del Maestro. Marcos se cree que hay alguna duda de que le conociese, Lucas se da por hecho que no lo conoció, eran colaboradores y ayudantes de otro, que no voy a hablar ahora, no viene a cuento, pero no eran parte de los apóstoles, de los que estuvieron con él desde el principio, como se dice en el Evangelio de Juan, según Juan, en palabras de Jesús, que serían aquellos que darían testimonio de él, los que estuvieron con él desde el principio. Pues bien, este Tomás sí que estuvo con él desde el principio, así que el que sean llamados apócrifos o herejes no se refiere a que sean menos auténticos que los de la iglesia, sino a que no van con su doctrina, sencilla y llanamente, porque hablan desde un punto de vista del mensaje del Maestro muy diferente, más basado en la experiencia, en el conocimiento de la verdad, que en el creer en la verdad, ¿no? Entonces, si se profundiza en lo que dicen estos escritos, se ve cómo choca radicalmente con la enseñanza y la doctrina que empezaría a ejercer la Iglesia Católica. Pero ahora no vamos a profundizar, porque si no duraría 200 horas este vídeo, y en realidad es de lo que va este canal, de encontrar la verdad sobre el mensaje del Maestro. Así que hablaré de este texto de Tomás. Si habéis visto otros vídeos ya veréis que lo uso, igual que usaré otros, también de Nag Hammadi, igual que uso los canónicos. En este quería mostraros de dónde salen estos escritos, hablaros de su autenticidad, de que por el hecho de que les llamen apócrifos o heréticos no es sinónimo de falsos ni de menos auténticos que los que recoge la Iglesia, ni mucho menos, para que lo tengáis en cuenta. Y ya, si queréis, es cosa vuestra comprobarlo por vosotros mismos, que es verdad lo que os he dicho aquí. Investigándolo en internet tenéis todo. No os fiéis de ChatGPT, que para esto tiene sesgo, y os lo digo por experiencia, que yo le he preguntado cosas y porque las tengo muy claras, me las ha llegado a negar 3 veces hasta que le he dicho el punto exacto donde están.
¿no? O sea que para esto no es confiable ChatGPT, no me preguntéis por qué, no lo sé, pero tiene sesgo. Y sin más, deciros que el domingo tengo idea de publicar un vídeo muy especial con una información muy importante que parece ser que se está intentando ocultar y es muy relevante. Así que si no estáis suscritos, no es mal momento para que lo hagáis, para que os avisen el domingo. A los demás, estad pendientes. Yo estaría en vuestro lugar pendiente. Y sin más, ya sabéis, si dais un like, pues me hacéis saber que os ha parecido interesante, que os ha gustado este vídeo y que os vaya bien hasta el domingo.